Entonces, podemos empezar definiendo qué es el diseño gráfico. El diseño gráfico básicamente es el arte y el conjunto de técnicas que buscan comunicar una idea a un conjunto de personas determinado. Decimos que este conjunto de ideas se buscan transmitir a través de tipografías, imágenes, formas y colores que luego se impregnan en una pieza digital, una pieza gráfica, ya sea esta un flyer, ya sea no sé, un anuario, ya sea cualquier cosa que solemos ver en internet, ¿verdad? La mayoría de todas esas publicidades son diseñadas por alguien, por un diseñador profesional o bien alguien que tiene conocimientos básicos en diseño. Lo que nosotros utilizamos en Site son dos cosas: identidad visual y diseño de publicidad. Son las cosas que más nosotros utilizamos. Y ahora voy a pasar a explicar lo que es identidad visual y lo que es diseño de publicidad. A ver, una marca, una marca es la relación que existe entre y una empresa u organización o causa o lo que sea y el público, un público determinado. Y una identidad de marca es cómo esa organización, causa o empresa comunica su personalidad, tono y esencia, así como recuerdos, emociones y experiencias. Si pueden ver aquí, esto por ejemplo es el proyecto de SAI de Quarajú y está dividido en dos partes principales que sería Quarajú significa sol, entonces tiene como iconito un sol. Y como el proyecto trata de enseñar a niños de escasos recursos, a niños vulnerables, de enseñarles ciencia, tecnología, etcétera, entonces algo representativo de lo que es la enseñanza es un libro, básicamente. O sea, esa es la esencia. Y lo que hacemos nosotros es combinar ambos elementos para generar lo que sería un logotipo. Y esa sería nuestra identidad de marca. De hecho, este loguito que ven aquí, el site, tiene también una filosofía, digamos, detrás, en donde, si pueden ver aquí, hay tres personitas que están juntas, tipo colaborando, y tienen colores que vamos a ver después qué significa cada uno de los colores. Podemos ver como ejemplo esta empresa Airbnb que se dedica básicamente a alquilar departamentos o alquilar casas, buscar roomies, etc. Y se puede ver cómo combinan diferentes elementos, ya sea la gente, lugares, amor, que sería calidez u hogar, la A de la empresa y momentos. Y dando como resultado este logo final que vemos aquí. Este es un ejemplo de cómo funciona una identidad de marca. Luego tenemos otro ejemplo que es Cisco, que algunos seguro conocerán, y es una compañía internacional de telecomunicaciones. Y Cisco tiene sus oficinas, o sea, se fundó en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Y este iconito que ven aquí está inspirado en dos cosas: en el puente de San Francisco y en la señal digital que se está transmitiendo. Entonces al final su identidad corporativa queda de esta forma. Y cualquier persona en el mundo que vea esto va a decir, ah, eso es de Cisco. Y así básicamente funcionan las identidades de marca. Después el segundo pilar importante dentro de lo que hacemos en Site es el diseño de publicidad. Y básicamente es muy necesario todo el tema de diseñar unos flyers llamativos, atractivos, que tengan un buen contenido visual, que sean de la promoción de un evento, de una causa. En nuestro caso era del webinar de las abejas. Como podemos ver, hay colores distintivos de lo que sería un panel de abejas. Aquí podemos ver los hexágonos, los colores también medio amarillos y marrones. Y la imagen en primer plano de una abeja.
Y es muy importante eso porque lo primero que uno cuando está revisando el Instagram, por ejemplo, pues es muy importante la primera impresión que vos les tenés que dar al internauta, a la persona a la que querés, digamos, estirar a tu evento, estirar a tu webinar o lo que sea. Y la presentación, o sea, la carta de presentación es realmente muy importante. Por eso es que el diseño de publicidad o publicidades bien hechas son muy importantes dentro de organizaciones como la nuestra. Entonces aquí les voy a citar unos programas de escritorio, o sea, de computadora, para lo que sería el diseño digital y podemos mencionar a Photoshop, que es el que vamos a estar utilizando, Illustrator, que está orientado más al diseño vectorial y al diseño de formas, a los dibujos, etcétera, pero es muy bueno también. GIMP, que es un editor gráfico de código abierto, o sea, es gratuito para los que utilizan Linux, por ejemplo, es muy bueno. Y finalmente CorelDRAW, que es uno de los más antiguos y uno de los más robustos en el área del diseño gráfico. Estos tres, los dos programas de Adobe y el CorelDRAW son de paga, pero tienen disponibles 30 días de prueba antes de que tengas que comprarlos realmente, pero te deja probar el programa por 30 días, creo. Este sí es gratuito, pero la verdad los cuatro son muy buenos. Y luego están los programas en línea, que algunos ya conocerán Canva, que solemos usar bastante en la rama, pero también hay otras alternativas a Canva muy interesantes, como Vengage, PicMonkey y BeFunky. En este caso, o sea, para la siguiente clase lo que vamos a estar mirando es esta alternativa, que es muy interesante. Y a ver si es que nos llega a dar el tiempo hoy, vamos a mirar un poquito cómo es que se maneja. Pero estas otras dos también están muy buenas. Entonces, hay que citar unas reglas básicas o fundamentales en todo lo que concierne al diseño digital. Existen unas reglas o normas fundamentales para el diseño gráfico en los canales de difusión, y los canales de difusión son las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, que garantizan la legibilidad e integridad de las diferentes publicidades. Y vamos a estar mirando esas reglas. Y quiero comenzar con esta imagen porque es muy representativa de todo lo que es contrario al diseño gráfico. Si bien es una imagen terrible con una tipografía horrorosa, y este gato no tiene absolutamente nada que ver con el resto de lo que está aquí, y ni siquiera le sacaron el fondo blanco. Y básicamente me gusta mostrar esta imagen porque es la antítesis a todo lo que vamos a ver aquí. Y es todo lo que se tiene que evitar. Si ven el contraste entre el fondo y la tipografía, tampoco es que cuela demasiado. Y vamos a estar viendo así en el transcurso de nuestro webinar, vamos a estar viendo ejemplos de todo lo que no se tiene que hacer en la parte de diseño gráfico. El primer elemento que me gustaría mencionar es el balance. El balance es muy importante porque básicamente se encarga de la distribución de los elementos, sean estos tipografías, objetos, imágenes, dentro de lo que es la pieza gráfica. Y debe siempre existir un equilibrio visual dentro del lienzo. Los balances, hay diferentes tipos de balances, pero nosotros vamos a ver puntualmente los balances simétricos y asimétricos. A ver, el balance simétrico se puede definir de la siguiente manera. Nosotros, a ver si me deja usar aquí el, el pincel. Básicamente el balance simétrico se trata de distribuir uniformemente cada uno de los elementos en lo que sería nuestro lienzo gráfico. Por ejemplo, mayormente se hace esto, se divide la pieza en dos y aquí por ejemplo le agregamos
le agregamos una imagen o un objeto. Aquí se le puede agregar texto, pero siempre respetando esta alineación de aquí. Y siempre respetando el espacio que hay también entre cada uno de los elementos. Aquí se le puede agregar otro elemento. Y básicamente el balance simétrico es como su nombre mismo lo dice, está perfectamente alineado. Las formas son bastante consistentes en comparación a las otras. En general, este es el tipo de distribución más utilizada en lo que sería el diseño gráfico. Acá podemos ver un ejemplo de lo que sería el balance simétrico. Podemos ver este flyer de una barbería. Y se puede ver cómo está correctamente distribuido cada uno de los elementos de una forma simétrica. Los textos, las formas, las figuras, la información, etc. Hay bastante simetría en lo que sería este flyer. Y como les dije, es uno de los más comunes, así que la mayoría de los diseñadores lo utilizan. Pero obviamente existen otros tipos. Y en ese caso, vamos a ver el balance asimétrico. Lo que se diferencia el balance asimétrico del simétrico es que se utilizan diferentes tamaños para hacer flujo visual y jerarquías dentro de lo que sería nuestra pieza. Entonces, si bien no se cumple esta división que hicimos hace rato, porque podemos ver que este elemento, por ejemplo, agarra más de lo que sería la relación de aspecto de un medio, ¿verdad? Que sería la mitad de nuestro lienzo. Y este caso en particular del balance asimétrico cumple lo que sería el Golden Ratio, que sería básicamente dividirlo de esta forma. Entonces aquí coloco un elemento grande, aquí puedo poner texto, aquí qué sé yo, una figura, y así sucesivamente. Este sería el caso del balance asimétrico en donde uno utiliza diferentes objetos para generar flujo visual y jerarquía. Ya vamos a estar viendo después la importancia de la jerarquía y cómo se va manejando eso. Aquí podemos ver un ejemplo de un flyer que utiliza un balance asimétrico. Si bien no hay mucha alineación aquí, a simple golpe de vista, pero si vemos, guarda bastante relación. Por ejemplo, si miramos las linternas, vemos que sigue un patrón. Aquí, por ejemplo, el patrón se va achicando, hace un énfasis en esta linterna grande, y luego sigue una progresión. Lo mismo aquí. Aquí se alterna y cambia los tamaños. ¿Y por qué hace esto? Básicamente porque el diseñador, en este caso, lo que no quiere, lo que busca transmitir, básicamente, es la esencia del festival de las linternas. Por eso es que pone diferentes linternas en diferentes posiciones, pero sigue conservando el flyer la consistencia, porque se respeta el flujo visual. O sea, no es que aparece algo, por ejemplo, aquí enorme, o qué sé yo, acá, y es que te desconcierta, o al espectador es como que le carga visualmente. Entonces lo que hace es distribuir de forma asimétrica cada uno de los elementos, al igual que el texto. Este sería el caso del balance asimétrico dentro de lo que sería el diseño gráfico. Igual pueden ver bastantes ejemplos en internet de cómo hay flyers y flyers y flyers de ese tipo de balance. Esto suele ser muy utilizado en los pósteres de películas, por ejemplo. Otro elemento muy importante dentro de lo que son los principios del diseño es la unidad. Básicamente todos los elementos colocados en las piezas gráficas deben ser
puntuales, relacionados al tema y concordantes consigo mismos. En la unidad, todos los componentes del diseño trabajan juntos al unísono, sin que uno arroje una sombra sobre el otro. Básicamente, la unidad se trata de conservar la esencia de la idea que intentamos transmitir. Por ponerles un ejemplo, supongamos que tenemos una charla de, no sé, robótica educativa. Y nosotros, pues bueno, tenemos que hacer un flyer para anunciar esa charla o curso o lo que sea. Obviamente no podemos utilizar, qué sé yo, una imagen de Robocop, una imagen de Terminator. O sea, no, es como que no va a colar. O ponerle ahí una, qué sé yo, una estrella o una figura o cualquier cosa que no tenga nada que ver con el tema. Y es como que si nosotros hacemos algo similar a eso, pues pierde la unidad, el diseño pierde la unidad y ya no se ve de la misma forma. Y normalmente los espectadores terminan perdiendo el interés. En una unidad, o sea, en la unidad dentro del diseño gráfico, son importantes varias cosas, varios elementos, pero podemos resaltar el color, la tipografía, las imágenes y las formas utilizadas, las cuales deben guardar armonía entre cada una. También es muy importante que exista un contraste, vamos a estar viendo más a detalle lo que es el contraste. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta imagen tiene bastante unidad, curiosamente es vía la unidad en Alemania, pero se puede ver cómo, por ejemplo, aquí está el águila, digamos, correspondiente a lo que es el folclore alemán. Tenemos los colores de la bandera alemana, el contraste aquí entre este negro y el contraste con este color rojizo y obviamente aquí los colores de la bandera. Esto es lo que se llama unidad. Todo tiene sentido, todo tiene concordancia y no es que se va por las ramas del diseño, no es que introduce un elemento desconocido que no tiene nada que ver con el tema, sino que todo va bien fijado. El siguiente elemento muy importante es la jerarquía. La jerarquía visual es la disposición o presentación de elementos de una manera que implica importancia. Por lo tanto, proporciona una dirección para que sus ojos se muevan del más importante al menos importante. Aquí, por ejemplo, leemos que tú leerás esto antes de leer esto. Estoy seguro que la mayoría pues leyó primero el título grande y luego el pequeño. Eso es porque depende mucho, o sea, la jerarquía es muy importante a la hora de hacer énfasis en una cosa en específico. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Hay que entender que en Occidente, o los que escribimos inglés, español, etc., leemos de izquierda a derecha. Y el ojo humano lee de esta forma. Aquí, cuando se trata de gráficas, forma una Z aquí. Esta siempre es la última parte que lee nuestro ojo. Siempre nosotros nos fijamos en esta área primero. Entonces, es muy importante que nuestras informaciones más importantes estén en esta área, distribuidas más o menos por aquí, y aquí la información secundaria. ¿Por qué? Porque leemos, o sea, nosotros miramos los gráficos, nuestro ojo hace una Z de recorrido, básicamente. Más todavía cuando estamos deslizando en las redes sociales, pues esta parte que ven aquí es la primera impresión que van a tener los potenciales clientes o los potenciales participantes, etcétera. También es muy importante resaltar que en la jerarquía tiene mucho que ver el tamaño y la escala. Obviamente esto es discordante, simplemente no tiene sentido que un buzo tenga el mismo tamaño que una ballena, y por eso es muy importante establecer tamaños bien claros para la idea que queremos transmitir. Y eso se aplica mucho en los títulos, por ejemplo. Si nosotros estamos diseñando un flyer, tenemos que saber que el título del webinar, del curso, lo que sea, tiene que ir bien grande.
Y lo que va a ir como secundario básicamente serían los detalles, las nimiedades como la plataforma, el horario, etcétera. Por eso es que es muy importante. Luego está el color y el contraste, que también son muy esenciales dentro de lo que es la jerarquía. Y más todavía si queremos nosotros, pues, básicamente hacer énfasis en una cosa en específico. Podemos ver, por ejemplo, que este humanito de aquí, pues no se nota, quizá muchos ni siquiera se dieron cuenta que tenía las manos alzadas, pero al hacer un contraste, poner un color más claro con otros elementos más opacos, con un fondo más opaco, entonces lo que hace es darle un realce, le da un contraste muy interesante y eso es fundamental cuando nosotros queremos destacar algunos puntos en específico, alguna información en específica, entonces podemos utilizar un color diferente, un tipo de tonalidad de grado diferente, un tipo de letra diferente en el caso de tipografía, etcétera. Luego tenemos el orden tipográfico, que es básicamente lo que les mencionaba anteriormente. Y aquí vemos el ejemplo de una tarjeta personal. Y obviamente no cuela que el nombre de la persona esté al mismo tamaño del correo, o del número de teléfono o de la página. Entonces lo que hacemos es, pues, agrandar el nombre de la persona, darle un realce, darle una importancia, porque queremos que eso sea lo primero que vean, porque nos estamos identificando con nuestra tarjeta, obviamente. Y por eso es muy importante tener en cuenta la jerarquía de las tipografías, o el orden en el cual nosotros vamos ubicando. Y en ese orden también entra bastante el tamaño. Ahora vamos a ver unas cuantas reglas básicas para lo que son las diferentes tipografías que existen. Existen diversas cantidades de familias tipográficas, cada una tiene aplicaciones puntuales que deben ser correctamente utilizadas. Aquí podemos ver la anatomía de una tipografía o de una fuente y básicamente hay que tener en cuenta, o sea, no necesariamente tener en cuenta, sino que esto es importante que uno lo conozca también, que las tipografías tienen una línea de base, que básicamente es sobre la cual se escriben, tienen es como cuando en preescolar nosotros practicábamos caligrafía y siempre teníamos estas líneas que nos decían, bueno, hasta aquí puedes hacer tu base y puedes pasarte un poquitito cuando se tratan de letras como la Y, la P, etcétera, o la F. Y en ese caso, pues tenemos lo que sería el espacio entre cada una de las letras, el grosor los diferentes tipos de letras, de tipografías, el espaciado entre una línea y otra, y vamos a estar viendo lo que son serif y los tipos de familias de tipografías que existen ahora mismo. Yo no sé si conocen lo que sería esta, esta tipografía diabólica que se llama Comic Sans. Bueno, Comic Sans fue una de las primeras letras, no, los primeros tipos de letras digitales que se crearon para Windows. Y como ven, es horrible, es detestable, porque si ven, parece una letra de, no sé, un show de televisión para niños, pero de los malos. No hay simetría, no hay un espacio coherente, las letras parecen temblorosas y todo lo que quieran. Y ya les digo que hace como 20, 30 años esta era la tipografía que más se utilizaba. Y se hizo tan famosa en aquel tiempo que hoy día ya es parte de un meme de internet. Aquí podemos ver otro meme muy interesante. Y básicamente le dice que mantenga la puerta cerrada, gracias, y lo escribe con la tipografía de la Comic Sans. Y le responden aquí, por favor no use Comic Sans, somos una compañía Fortune 500, no un puesto de limonada.
Realmente nunca tienen que usar la Comic Sans, es terrible. Y básicamente ahora vamos a hablar de lo que serían las familias de tipografías. Y una de las más conocidas pues es la familia serif. Y básicamente se trata de una línea o trazo corto, unido o extendido desde los extremos abiertos de una letra. Y obviamente también se refiere a la categoría general de tipos de letras que se han diseñado con esta función. El serif básicamente es como que cada letra o que cada terminación de las letras tengan como unas patitas. Tiene como una terminación si se dan cuenta. O sea, no es que es liso esto, sino que tiene como un ganchito, como una extensión. Y aquí podemos ver marcas de empresas multinacionales que utilizan este tipo de tipografía de serif. Luego tenemos aquí unos ejemplos. La serif usualmente se utiliza para casos muy formales, para tarjetas de invitación, para invitación a colaciones, a casamientos, a eventos muy importantes. Y es como que se quiere dar un impacto, una sensación de elegancia, una sensación de presencia, ¿no? Una sensación de finura, qué sé yo. Eh, está muy basado la serif, está muy basado en los textos antiguos, en la forma de escribir de los antiguos romanos y otros. Luego tenemos su contrario, que sería la sans serif, que literalmente significa sin línea, y es la categoría general de tipos de letra, o un tipo de letra individual, diseñada sin las serifas, que es las que estaba mencionando hace rato. Es usualmente simétrica y limpia en los bordes. Y aquí podemos ver las marcas como LinkedIn, Calvin Klein o The Guardian que utilizan este tipo de letras. Y normalmente la sans serif se utiliza mucho en internet. Es prácticamente lo que más se utiliza en los flyers, es la sans serif. Porque, porque te da una sensación más moderna, es diferente. Y aquí podemos ver un ejemplo de un logo que está utilizando una sans serif. Y aquí una página web que él también lo está utilizando. Como les dije, transmite bastante modernidad de este tipo de letras. Luego tenemos la script, que básicamente se encargan de imitar la escritura cursiva y se dividen en dos categorías: la formal, que es que es como esta de Cadillac que ven aquí, y la informal, que es como esta de Instagram. Y podemos ver aquí también la Coca-Cola utiliza también un tipo de letra script, y vamos a estar viendo después cómo descargar todo este tipo de letras, ¿no? Voy a estar pasando unas páginas. Aquí podemos ver un diseño de un restaurante de comida rápida que utiliza la serif informal, y aquí atrás se podía ver un poquito lo que sería una serif. Nada, perdón, una script. Una script formal, y esta es la script informal. Hay puntos muy importantes en lo que sería la tipografía, y uno de ellos es el espaciado. Normalmente el espaciado que se utilizan en los programas de diseño se miden en puntos, y podemos ver que este tipo de espaciado que dice 12, por ejemplo, nos sirve bastante para lo que serían un texto que queremos poner en un flyer. Entonces utilizamos un espaciado coherente. Y no es que ponemos así, por ejemplo, muy grande ya. Esto más bien se utiliza en los libros porque hay mucha gente que tiene problemas de, qué sé yo, de dislexia o de lectura a corta distancia. Entonces hacen bien espaciados las letritas de los libros para que pueda ser más fácil su lectura. Después tenemos el grosor de los tipos de letra, de las diferentes fuentes que tenemos, ¿verdad? Podemos dividirlos en light, regular, bold y black. Y las italic básicamente son los que ya mencionamos antes,
pero con un cierto grado de inclinación. Esto es muy importante porque cuando vos descargas o instalas una fuente o, por ejemplo, buscas una tipografía en internet o estás utilizando un editor online de diseño gráfico, normalmente vienen las diferentes familias, vienen otra vez en subfamilias que serían estas. Y es muy importante conocer los grosores de cada uno de los tipos de letra. Y como ya mencioné antes, la jerarquía de la tipografía es muy importante. Aquí, por ejemplo, hacemos bastante énfasis en lo que sería el título, una descripción que ya no es tan importante, lo ponemos aquí como complemento del título, y luego ya lo que serían nuestros textos, ¿no? Que se divide en el título de la sección y luego en el texto propiamente dicho. Ah, y si queremos, obviamente, hacer énfasis en alguna otra cosa en algún momento, o sea, llamar la atención del lector, entonces lo único que podemos hacer es agrandar la letra, ponerle algún que otro elemento por ahí y básicamente llamar la atención de nuestro espectador o de nuestro lector de esa forma. Y es muy importante tener en cuenta todas estas disposiciones a la hora de diseñar flyers porque como les dije, uno cuando está en las redes sociales, uno cuando está en, qué sé yo, en el Instagram, en el Facebook o lo que sea, uno no es que se queda demasiado tiempo a leer algo, sino que tiene que leerlo rápido, tiene que leer un título bien grande y ese título le tiene que llamar la atención. De la misma forma que el título debe, por ejemplo, venir acompañado de una imagen llamativa. Entonces eso es lo que a la gente le llama la atención en un lapso de 3 o 4 segundos. Y esos 3 o 4 segundos son bien decisivos a la hora de si esa persona va a seguir interesado o no en lo que vio, o lo va a descartar o va a seguir deslizando en su timeline. Entonces es muy importante tener todos esos tips, esos consejos en mente. Ah, y por supuesto, también se pueden combinar las tipografías. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está combinado lo que sería una sans serif y aquí podemos ver cómo combina con una serif. No es que no se pueda hacer eso, de hecho es una práctica muy común en lo que sería el diseño gráfico. Aquí podemos ver una serif en italic, o sea, inclinado, y aquí vemos una sans serif en bold, o sea, bastante grueso esta tipografía. Así que siempre se puede combinar los tipos de letras o familias de fuentes. Es un mandamiento no combinar más de 3 estilos de letra en una pieza. Porque aquí, por ejemplo, vemos este flyer horripilante y vemos cómo tiene un montón de letras combinadas. Tiene aquí, no sé, tiene sans serif, tiene de todo prácticamente. Y está todo mal, o sea, está muy mal combinado. Y es como que ya le fuerza la vista, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, si veo esto en Instagram o veo en Facebook, lo voy a pasar de una, capaz y lo reporto por ser tan terrorista, ¿verdad? Pero esto es algo que se debe evitar, porque muchas veces queremos cargarle con demasiadas tipografías, con muchos efectos a las letras, pero no, porque al final eso no sirve, porque a la gente no le va a interesar un montón de cosas que simplemente no vienen al caso. Entonces estas son las cosas que hay que ir evitando, ¿verdad? Bueno, ¿dónde descargar tipografías gratuitas para sus computadoras? Pues bueno, hay varias páginas. En este caso tenemos dafont.com, que es muy bueno. Tenemos Font Squirrel, que es otro repositorio de tipografías gratuitas, al igual que Google Fonts y Adobe Fonts. La verdad que les recomiendo bastante porque prácticamente ahí está todas las tipografías que necesitan. Ya no hace falta que compren alguna porque todas son gratuitas en estas páginas. A ver, entonces ahora podemos hablar de las reglas básicas para los colores. Hay que entender que una pieza fundamental dentro de lo que es la teoría del color es el contraste.
Uno de los fundamentos justamente la teoría del color aplicada al diseño gráfico es el contraste en las diferentes tonalidades. Y vamos a estar viendo por qué. Otro mandamiento es no combinar colores sin antes haberlos testeados. Y vamos a ver cómo hacerlo después. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver varias combinaciones buenas que hacen un contraste muy interesante. Por ejemplo, este fondo gris con la tipografía y el elemento en negro hace un buen contraste, y este no, porque le pone un blanco y de fondo gris, tipo, no vas a ver, no se entiende. Lo mismo con esto que son terribles. Y aquí las buenas combinaciones. Casi siempre o sea, los que mejor combinan son el blanco y el negro. O sea, son casi universales con otros tipos de fondos, o sea, con otros colores de fondo. Pero vamos a ver cómo sacar este tipo de colores, este tipo de paleta de colores. No importa quién sea nuestra audiencia, el color es un lenguaje que es universalmente apreciado y puede comunicar una variedad de cosas. Cuando se decide por utilizar un color, se recomienda construir una paleta de colores para realizar combinaciones de tonalidades. Esta es la famosa circunferencia o paleta de colores, donde podemos ver todas las tonalidades existentes del sistema RGB o Red, Green, Blue y sus diferentes combinaciones de los colores primarios. Y vamos a estar viendo cómo utilizar esta paleta. Pero antes hay que hablar de lo que sería la psicología del color. Tenemos que entender que cada color transmite un sentimiento o transmite, digamos, algo en específico, algo que necesitamos puntualmente para hacer diferentes tipos de publicidades. Por ejemplo, el rojo nos transmite dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía, etc. El azul, profesionalismo, seriedad, integridad, sinceridad, calma, etc. El verde, naturaleza, crecimiento, serenidad, etc. El naranja, innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad, vitalidad. Y así sucesivamente cada uno de los colores pues tiene como que una psicología, como que un trasfondo que si leen bastante, hay bastante información en internet sobre esto y sobre sus posibles combinaciones, de todo lo que podemos ir utilizando y todos los colores que podemos ir combinando, ¿no? Hay que mencionar primero los colores monocromáticos. Básicamente la paleta de colores monocromáticos está limitada a tintes y sombras de un solo color o tonalidad. Cuando se utiliza un esquema de color monocromático, es esencial tener en cuenta el significado de los colores en un contexto determinado. Básicamente, voy a ir atrás otra vez. Esta porción de la paleta son colores monocromáticos, porque básicamente es el mismo color pero con diferentes tonalidades. Lo mismo esta, lo mismo esta y lo mismo esta. Este es el tipo de paleta más básica que podemos encontrar en lo que sería la teoría del color. Luego están los colores complementarios. Estos incluyen colores opuestos entre sí en la rueda o paleta de colores. Por ejemplo, el rojo y el verde, azul y naranja, púrpura y amarillo. Este tipo de combinación puede ser intenso y debe considerarse cuando se desea un efecto relevante. Podemos ver aquí cómo es que nosotros tenemos nuestra rueda de colores y un color, por ejemplo, este color rojizo, se puede complementar con el color verde. O sea, se complementa con su opuesto básicamente, con su diametralmente opuesto dentro de nuestra rueda de colores. El, este colorcito azul con el naranja, que justamente es lo que tenemos aquí en el logo de site y otras nuestras publicaciones, y se van complementando de una forma muy interesante. Luego tenemos los colores análogos. Las combinaciones de colores análogos incluyen colores que están uno al lado de otro en la rueda de colores. Algunos ejemplos de colores análogos son azul, morado y rojo,
o amarillo, verde y azul, o amarillo, naranja y rojo. Básicamente es agarrar tres porciones de nuestra rueda de colores que sean contiguas, o sea que sean consecuentes una con otra, y esos serían los tipos de colores análogos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar y calcular la paleta de colores? Originalmente tendríamos que utilizar fórmulas matemáticas un poco tediosas para sacar lo que sería la paleta de colores en RGB, pero gracias a nuestro querido amigo Adobe, hoy día tenemos en la página color.adobe.com un programita que nos saca la paleta de colores, como pueden ver acá. Nos lo saca automáticamente con nosotros solamente moviendo la rueda de colores. Tenemos colores análogos, monocromáticos, una triada, complementarios y todo lo que nos podemos imaginar en lo que sería la parte del color. Es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de realizar flyers y no sepan que colores combinar pueden utilizar esta pequeña herramienta de Adobe, que es gratuita. No hace falta siquiera que te registres, simplemente entras a este link y ya lo tenés. Y es muy interesante utilizar esto a la hora de hacer publicidad para Facebook, para Instagram, para Internet en general. Y ahora vamos a ver lo que serían las medidas para las redes sociales. En este apartado revisaremos las diferentes medidas utilizadas en Facebook e Instagram. Básicamente Facebook tiene tres tamaños principales. El primero es el que prácticamente vamos a utilizar siempre, que es el posteo normal, el- la cuadrícula de toda la vida, que sería de 1080 de ancho por 1080 de alto, píxeles. La historia de Facebook, que es 1080 por 1920, y el posteo más alargado, como vamos a ver de Instagram también, que sería de 1200 por 628 píxeles. Estas son las medidas recomendadas por la empresa misma, ¿no? Para que se vea nítido, para que se vea bien la imagen. Luego en Instagram tenemos también 1080 por 1080, el ratio 1 a 1, que es lo mismo que Facebook, como vimos hace un momento. Y tenemos esta otra opción que es 4 a 5, que sería 1080 por 1350 píxeles de ancho y alto. Y normalmente esta es la que más usamos en site para publicar nuestros flyers de los webinars, porque entra muchísima información aquí, pero igual también podemos hacer uno de esta forma. Y este es uno de los menos utilizados, pero no queda atrás tampoco, que es de 1080 por 608 píxeles. Y ya, si no tienen ninguna pregunta, pues básicamente esto es lo que le quería mostrar hoy, es más bien la parte teórica para que tengamos las bases necesarias y podamos diseñar todos los flyers que nos propongamos, ¿no? Y básicamente, voy a cerrar esto.